Bueno, en este escenario en que los distribuidores y los propietarios de estaciones de servicios refieren que los precios de combustibles, en particular del gasoil, no pueden bajar porque todavía cuentan con stock de la compra pasada, y eso obviamente los números nos les cierra, es la razón por la que tampoco pueden bajar los precios para el consumidor final. ¿Cuál es el criterio que tenés al respecto, Victorio? Bueno, en primer lugar, va a ser muy difícil opinar o comentar esta afirmación por parte de los emblemas de las estaciones de servicio, porque los datos no son transparentes, no son públicos, no se conoce cuándo han comprado los combustibles y cuánto aún tienen en stock. Que yo sepa, la única empresa de que tiene una capacidad de almacenamiento muy elevada, llega al orden de los 90 días, es Petropar. Los demás emblemas, por favor, de combustible, tienen como requisito mínimo tener una capacidad del orden de más o menos unos 30 días de lo que ellos necesitan para abastecerse, como mínimo. Es decir, pueden tener inclusive un poco más, pero yo creo muy difícil que todos estos importadores y todos los emblemas realmente tengan un gran stock en este momento. Lo que sí nosotros hacemos un seguimiento gracias a que hay información disponible en las redes, en las plataformas virtuales y en las agencias de gobierno, principalmente las de Estados Unidos, que hacen un seguimiento a través de la Agencia de Información Energética de lo que ocurre en el mercado del petróleo y de los derivados del petróleo, es que los precios han variado comparando con el comportamiento que tuvieron en el año 2022. Hay que recordar que hace aproximadamente unos 13 meses el mercado de petróleo y de derivados del petróleo, gasoil y nafta, por ejemplo, sufrieron un golpe muy grande debido al conflicto en Ucrania. Los precios dispararon prácticamente a partir de febrero-marzo, llegaron a un pico, principalmente lo que se refiere a los combustibles derivados, porque nosotros en Paraguay no importamos petróleo, importamos derivados del petróleo, el gasoil y las naftas del mercado internacional, y estos precios llegaron a un pico en más o menos junio, julio, agosto del año pasado. Es decir, el gasoil y las naftas, ¿no? Y principalmente el gasoil, que se incrementó muchísimo, tuvo un incremento inclusive mayor que el de las naftas. Eso ocurrió a mediados del año 2022. ¿Qué pasó después? Que las naftas comenzaron a bajar de precio de manera dramática, llegaron a un mínimo prácticamente en diciembre del 2022 y se mantuvieron en precios muy bajos a partir del diciembre del 2022 hasta este momento, es decir, hasta marzo del 2023. Es decir, las naftas ya tenían que haber bajado. Nosotros lo dijimos ya en diciembre, sostuvimos eso, que tenían que bajar el precio de las naftas, y bueno, eso se pudo ver que se realizó recién la semana pasada, que tuvimos un leve descenso en cuanto a los precios de las naftas, principalmente en las estaciones de servicio. No así el gasoil. El gasoil, sin embargo, tuvo un comportamiento diferente en el segundo semestre del 2022. No bajaron sus precios internacionales en la medida que bajaron los precios de las naftas. Es decir, al comienzo bajó un poco, después subió, llegó a un nuevo pico en octubre, noviembre, bajó nuevamente, pero a partir de diciembre del 2022 hasta este momento el gasoil también ha bajado sus precios internacionales. Y en este momento tenemos un precio internacional del gasoil prácticamente el que teníamos antes del conflicto en Ucrania, y eso posibilita, por ejemplo, que el gasoil vendido en los Estados Unidos de América tenga el valor más bajo de los últimos 13 meses en este momento. Eso posibilita también que Brasil haya reducido en un porcentaje significativo el precio del gasoil para el mercado interno.
Es decir, ya se están sintiendo en los mercados nacionales, en los mercados locales, el efecto de la caída de los precios del gasoil. Victorio, Repito, sí. decías al inicio lo que dicen los distribuidores y propietarios de estaciones de servicios que tienen suficiente stock de la compra pasada bajo otro precio. Bueno, no podemos corroborar tampoco el stock con el que cuentan porque los datos no son transparentes. Es decir, esta ley que está en el Congreso y que permite que Petropar transparente su estructura de costos, va a obligar tener datos referenciales de cómo opera el sector privado. Eso va a ser muy difícil porque a Petropar sí se le puede obligar y de hecho es mucho más transparente. Es decir, si uno busca la estructura de costos de Petropar, la va a encontrar en su página web. Uno puede discutir los valores, si están altos o están bajos, pero sin embargo están allí. No obstante, no existe mucha información, inclusive en Petropar, con relación al stock. Sí, sobre la estructura de costos, no con relación a cuánto tienen almacenado. Sí se sabe más o menos cuándo se hicieron las compras, pero no se sabe, el dato no está disponible de cuánto o de cuánto de combustible tienen en cada segmento, diríamos así, de este tancaje, ¿no?